Buenos días. Mi nombre es José María Barrios, soy profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y estoy invitado aquí en la UDEP a impartir un curso titulado Realidad y Conocimiento a estudiantes de comunicación. Y nada, pues quería saludarles, lamentar que no podamos comunicarnos nada más que por este medio, pedirles a ustedes disculpas porque yo soy analfabeto digital y probablemente pues haya muchas cosas bastante deficientes en esta comunicación, pero voy a intentar hacer lo que se pueda. En cualquier caso, con la ayuda de algún colega millennial, yo la verdad es que soy de otro milenio, pues intentaré colgar en la web virtual, ¿verdad? Pues algunos documentos que sirvan para ampliar lo que les voy a contar y algunos enlaces bueno, pues a algunos escritos míos que amplían lo que les voy a contar. El esquema, digamos, del curso, por lo menos en esta primera fase hasta que podamos salir de las restricciones por el microbio este maléfico, pues es una introducción general a la filosofía. O sea, ¿qué es esto de la filosofía? Y bueno, pues a eso irá dedicada pues estas primeras sesiones, ¿no? Y en concreto, pues esta primera, la que estamos, voy a ver si no me paso de la hora porque me han dicho que tiene que ser como mucho 40 minutos, pero vamos, no voy a llegar. Va a ser simplemente una descripción general de qué es la filosofía, sobre todo de qué es el nombre, o sea, qué significa el nombre filosofía, lo que los lógicos llaman una definición nominal. Bueno, quizá pues es sabido de muchos de ustedes que la palabra filosofía pues es la flexión de dos términos griegos, uno que es un verbo, philein, que significa amar, y sofía, que significa saber. Por tanto, filosofía, como complexión de esos dos términos, en castellano se podría traducir como amor al saber, o amor a la sabiduría. Bueno, entre las posibles, bueno, entre varias hipótesis que hay sobre el origen del uso de este término entre los griegos, pues domina bastante algunas que se refieren a Pitágoras, pero también Platón, en un famoso diálogo que se titula El banquete, simposio en griego, pues se refiere al origen del uso de esta expresión en griego. Y concretamente lo pone en relación con un mito, con el mito de Eros. Y quizá quienes hayan leído ese diálogo saben que el argumento general de la conversación, como pasa muchas veces en las conversaciones entre amigos, es el tronco inicial, pero luego a veces pues se van un poco por las ramas. Pero el tema, digamos, fundamental para el que se reúnen a discutir es el amor a la belleza. El amor a la belleza. Bueno, pues hablando un poco del amor, sale a colación pues este mito, ¿no? Eros, que es un dios de la mitología griega, que es hijo de otros dos dioses, el dios Poros, que es la representación mitológica de la abundancia, y la diosa Penía, que es
la representación mitológica de lo contrario, de la escasez. Y en cierto modo, pues, como hijo de ambos, Eros viene a estar como entre medias, entre medias de la abundancia y de la escasez. Bueno, pues en cierto modo con esta imagen mitológica, Platón alude a que la filosofía es una forma de eros, es una forma de deseo, eso sería la traducción de esa palabra griega, eros, el deseo del saber, la búsqueda de la verdad. También tópicamente se habla en estos términos para referirse pues, a la vocación fundamental de la filosofía. Aristóteles también, al comienzo de un libro muy famoso suyo que se llama La Metafísica, concretamente la primera frase del libro de la Metafísica de Aristóteles, dice que todo ser humano desea naturalmente, es decir, en función de una instancia, de una urgencia fundamental que hay en la naturaleza del ser humano, desea saber. Y esto, desde luego, cuando lo dice un griego, un ateniense del periodo clásico, pues no significa poca cosa. Para un griego de esa época, ser sabio, saber, pues, significa saberlo todo de todo. O sea, tanto extensivamente, cuanto a la extensión de nuestros saberes, como intensivamente, digamos, en relación a la intensidad del saber. Saberlo todo de todo. Patentemente esto es una aspiración utópica para cualquier ser humano, por afortunada que sea su capacidad intelectual. Nunca llegamos a saberlo todo de todo. Pero esa aspiración habita naturalmente, dice Aristóteles, en todo ser humano. Digamos, aspiramos a ser sabios, podríamos resumir, y nos quedamos en filósofos, como quien dice, ¿verdad? Pues en aspirantes. Filosofía, en este sentido, ya digo, en cuanto a la definición nominal, o lo que significa el nombre de la palabra filosofía, pues vendría a ser algo parecido a un aprender a echar de menos el saber. Tanto Platón como Aristóteles aprendieron de su maestro Sócrates pues aquello de que solo sé que no sé nada. Frase tópica, ¿verdad? Pues atribuida a Sócrates y que en cierto modo expone de forma emblemática pues esta condición fundamental del filósofo, ¿no? Del aspirante, el que desea, ama, busca el saber, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que ya desde su origen, en el gremio filosófico, por lo menos en los representantes más ilustres de ese gremio, que desde luego todos ellos se reconocen, digamos, en el linaje, en la tradición de Sócrates. No es ningún secreto, ¿verdad? Pues que a Sócrates se le considera el iniciador, digamos, del gremio filosófico, ¿no? Y por otro lado también el primer maestro de Occidente. Curiosamente estas dos características no convergen en Sócrates por pura casualidad. Ciertamente el hecho de que sea el primer filósofo, vamos, es evidente que hay filósofos presocráticos, pero todo el que se ha asomado mínimamente al gremio filosófico sabe que en serio, la filosofía comienza con Sócrates.
Bueno, pues lo que caracteriza, digamos, al filósofo es justamente esto, ¿no? El deseo, el interés por conocer. Mientras que lo característico de la actitud del maestro, pues es la aspiración, el deseo, el interés por comunicar a otros lo que uno sabe. Ya digo que es curioso y no mera casualidad que precisamente en la misma persona de Sócrates coincidan estas dos índoles, ¿no? La del iniciador del gremio filosófico y la del primer maestro, el primer pedagogo de Occidente. Y me parece que en último término esas dos vocaciones están esencialmente ligadas. Y solamente quien aspira a saber, constatando que no sabe, como dice Sócrates, que es mucho más lo que nos queda por saber que lo que hemos logrado ganar, pues efectivamente uno está en disposiciones de transmitir, de comunicar, de hacer partícipes a otros de ese deseo. Bien, yo creo que esta actitud, digamos, de Sócrates, la que se refleja en esa frase tan tópica suya, ¿no? De que solo sé que no sé nada, pues es muy interesante porque refleja, insisto, una característica y yo creo que una de los rendimientos humanamente más densos que puede aportar la filosofía. Es justamente una cierta inmunidad, nunca total, pero una cierta defensa inmunológica contra la arrogancia del sabiondo, por lo menos en mi tierra, se dice a la persona que piensa que ya lo sabe todo, que nada le queda por saber. Bueno, pues precisamente esa es la que no sabe nada. El más ignorante de todos es el sabiondo, ¿no? Porque ni siquiera sabe que no sabe. Por lo menos el filósofo algo sabe, sabe que no sabe. Y eso es el primer paso en el camino hacia el saber, constatar que no sabemos. Me parece que esto es un mensaje muy interesante y especialmente a día de hoy, porque a lo mejor no en una forma, digamos, arrogante o en una, por lo menos externamente, con expresiones, digamos, soberbias. Nadie dice, ¿verdad? Pues que yo lo sé todo. Pero hay una forma de arrogancia hoy en día muy frecuente, especialmente peligrosa porque cuenta con bastante facilidad para disfrazarse de lo contrario, es decir, de modestia intelectual, que es el planteamiento de quien dice yo tengo bastante con lo que sé, que en muchos casos se reduce de una forma, yo creo que drástica, por lo menos intelectualmente lamentable, pues a dominar, a conocer las técnicas para acudir a las fuentes del saber. La civilización digital, con todo este mundo de los cachivaches informáticos, pues no es infrecuente encontrarse con personas que piensan que el saber de mayor categoría, o por lo menos el saber más relevante, es el saber apretar los botones adecuados pues para que se desenvuelva un protocolo informático o saber acudir, ¿verdad? Pues al Google o todas estas cosas que sin duda están muy bien como saberes auxiliares o como saberes meramente técnicos, es decir, relativos a los medios. Eso es lo propio del discurso técnico. Lo
que se refiere a los instrumentos, pero no a los fines. Y ciertamente el valor de los medios, el valor de los instrumentos, se deriva del valor de los fines para los cuales son medios o instrumentos. En ese sentido, conformarse solamente con un saber instrumental, con un saber meramente protocolario, desde luego es intelectualmente cutre, como dicen los muchachos en mi país, ¿no? Muy pobre, ¿eh? Y desde luego filosóficamente lamentable. En ese sentido, a mí me parece que hoy en día la filosofía pues está en condiciones de rendir un servicio especialmente urgente. Esto de la búsqueda de la verdad. Me parece que algunas de las cosas que muestra Platón en ese diálogo, bueno, y también a su manera Aristóteles, son muy interesantes también, en cierto modo, rescatarlas en nuestro momento cultural. Quien busca no se conforma tan solo con buscar. Lo que busca es justamente encontrar lo que busca. Esto que acabo de decir puede parecer una perogrullada, y realmente lo es. Pero me parece interesante señalarlo porque también podemos encontrar, incluso en el gremio filosófico y por supuesto en otros gremios más o menos intelectuales o paraintelectuales, incluidos también los periodistas, pues personas que estén atacadas de este virus, si me permiten ustedes la broma. Una especie de búsqueda autosatisfecha consigo misma. Un paradójico buscar, pero sin querer encontrar lo que uno busca. Hay personas, y yo me he encontrado algunos casos, espero que no sea el mío, intento inmunizarme lo que pueda, ¿verdad?, contra este peligro, pero desde luego es un peligro que me acecha como a cualquiera, ¿no? El peligro de acomodarme como la hamaca, ¿no? Pues en una búsqueda, ya digo, autosatisfecha conmigo misma. Yo a veces me he encontrado personas pues que aparentemente buscan, pero sin querer encontrar. Yo soy un buscador, yo estoy en búsqueda, yo investigo, pero yo no tengo nada claro, no he encontrado. Evidentemente, está claro que una de las condiciones necesarias, no suficientes, pero desde luego necesarias para buscar, es carecer de aquello que se busca, o sea, no haberlo encontrado todavía. Por eso lo buscamos, ¿no? En cierto modo, eso se podría decir pues, también de la duda, ¿no? Digamos, la actitud intelectual de quien está perplejo, digamos, de quien no tiene todavía una respuesta a su pregunta, ¿no? En el fondo, la pregunta es la verbalización, la expresión verbal de un estado interior que es justamente la duda, ¿no? Pero en el fondo, quien pregunta lo que quiere es una respuesta a esa pregunta, no simplemente preguntar. En ese sentido, a mí no me satisface del todo una observación que hace Kant en alguno de sus escritos. Desde luego, Kant es Kant y es uno de los grandes vacas sagradas del gremio filosófico. Y probablemente él tenga mucha más razón que yo. Lo único que puedo constatar es que no me convence mucho algunas de las cosas que dice sobre esto, ¿no? Hablando concretamente de la enseñanza de la filosofía, Kant dice algo parecido a esto.
lo importante es enseñar a hacer buenas preguntas, no tanto a encontrar respuestas a esas preguntas. Enseñar filosofía es enseñar a preguntar, no a responder. Pues claro, eso efectivamente queda muy bien y hoy en día, pues el contexto sociocultural más o menos occidental, pues es una pose intelectual que muchos intelectuales o paraintelectuales, ¿verdad? Pues gozan en exhibir en cualquier foro, ¿no? Pues la del buscador, la de la persona que no tiene nada claro, pues la del escéptico fundamental que sabe que es imposible salir de dudas. Bueno, pues me parece que eso es una postura un poquito, valga la redundancia, impostada. O sea, a veces un poco equívoca. Naturalmente no juzgo ni mucho menos la actitud interior de nadie, ¿no? Sencillamente la lógica entrañada en algunas actitudes intelectuales que a mí me parecen algo contradictorias. No estoy ni mucho menos acusando a Kant, que es un gran filósofo, y es una persona muy cuidadosa en cuestiones de pensamiento, de nada de esto. Lo único que constato es que esa actitud a mí me parece un poco equívoca. Porque, insisto, el que duda, hay algo de lo que no duda. Y es que es posible salir de dudas. De la misma manera, el que pregunta, lo que busca es justamente una respuesta a esa pregunta. Ciertamente pregunta porque todavía no tiene la respuesta. Pero al menos de esa respuesta tiene algo. La convicción de que la hay. Y la convicción segura, de eso no duda todo el que duda, de que es posible hallar esa respuesta. Si no, no tendría sentido expresar ninguna duda. Si no, no tendría sentido, digamos, el acto lógico, incluso lingüístico, pragmático de preguntar. Por otro lado, el hecho de que yo no pueda encontrar, y esto desde luego en filosofía es lo habitual, respuestas que satisfagan completamente la inquietud que se expresa en una pregunta filosófica, no quiere decir que yo no pueda, digamos, ganar algo de luz, de conocimiento, de claridad, pues en esa búsqueda. El hecho de que yo no pueda conocer completamente la verdad no implica que la desconozca por completo. Evidentemente, para un ser limitado, finito, como es el ser humano, pues de luego no cabe un conocimiento infinito, ilimitado, absoluto, pleno o completo de nada. Y generalmente las cuestiones que se plantean en filosofía, que son cuestiones de una envergadura intelectual y muchas veces también vital muy grande, pues no encuentran una satisfacción completa. Y además lo normal es que cualquier respuesta parcial, cualquier, digamos, logro que nosotros podamos obtener en esa búsqueda, es un auténtico logro y un verdadero logro humano en la medida en que abre perspectivas de logros ulteriores. Esto es muy frecuente en las respuestas filosóficas. Es decir, que son respuestas que abren espacio a nuevas preguntas. Es posible reiterar esa inquietud, es posible continuar la búsqueda. Esto los griegos lo expresaban en griego con la palabra aporía. La filosofía es aporética, en el sentido de que es como lo que significa esa palabra en griego, digamos, un camino sin fin, o sea, un callejón sin salida, un camino, digamos, que por mucho que tú avances, nunca llegas a una meta definitiva.
Eso no quiere decir que no puedas llegar a algo, alguna meta parcial, alguna respuesta, insisto, si quieren ustedes, provisional incluso, pero respuesta. Esto es lo que yo modestamente le reprocharía a Kant. Me parece que si no es posible responder a nuestras preguntas, tampoco tiene sentido el preguntar. Porque todo el que pregunta lo que busca es justamente una respuesta a su pregunta. Si no, no tendría ningún sentido el preguntar, ¿no? Por tanto, el que pregunta, o si quieren ustedes el que duda, insisto que la pregunta sería la verbalización del estado interior que llamamos la duda, y ciertamente casi todos nuestros logros cognitivos consisten, en su inmensa mayoría, en salir de dudas. Es decir, en encontrar respuestas, todo parciales, provisionales, limitadas que quieran, pero en respuestas a nuestras preguntas. Pues en el fondo todo el que pregunta, ya digo, aparte de carecer de la respuesta todavía a su pregunta, por lo menos tiene la convicción de que esa respuesta, a verla, hayla. Tiene que saber qué es lo que busca. Si uno no sabe a dónde va, pues uno no va, al menos inteligentemente, a ningún sitio, ¿no? Y además también tiene que tener uno una cierta intuición de por dónde comenzar la búsqueda, por dónde empezar nuestra interrogación. Creo que el error que trato de poner de manifiesto, un error teórico y muchas veces también práctico, consistiría en justamente eso, en ser más amigos de buscar la verdad que de la verdad buscada. Y cuando uno incluye en este error, es fácil que incluya en otro error que en cierto modo les anejo, que es preferir aquellas verdades que uno logra encontrar como resultado de su propia búsqueda, que aquellas otras que aún no pueden salirle al paso sin haberlas buscado. Esto es una forma de lo que mi maestro, don Antonio Millán Puig, es un gran filósofo español. Hace ahora pocos días se han cumplido los 15 años de su fallecimiento. Él hablaba de activismo intelectual, un libro extraordinario suyo que se llama El interés por la verdad. Pues habla de varias cosas, pero justamente de quien busca la verdad, de quien está interesado por la verdad, pues tiene que intentar inmunizarse en lo posible contra estos errores. El error, digamos, bueno, pues de conformarse con una búsqueda autosatisfecha, por una parte, y este otro segundo error, ya digo, más o menos anejo o adscrito al primero, que puede ser consecuencia también del primero, de preferir aquellas cosas que encontramos como resultado de nuestra propia investigación que a las verdades que eventualmente nos pueden salir al paso sin haberlas buscado. Y esto, cualquier ser humano que ha salido del cascarón y que ha vivido un poco, pues sabe que a veces ocurre. Nos salen al paso evidencias, verdades que nosotros, digamos, de forma explícita no habíamos buscado, o sea, inopinada.